Hola amigos, hay gente a la que le gusta buscar varias cosas interesantes, y no solo en tierra, sino también bajo el agua. Como ustedes saben, nuestro planeta está todavía lleno de misterios y enigmas, y la mayoría se esconden en las aguas de los mares, ríos y lagos. Alguien podría encontrar monedas antiguas y volverse rico. Otra persona podría encontrar artefactos antiguos, herramientas extrañas e incluso ciudades antiguas enteras. Por ejemplo, el río Colorado, o más bien la ensenada del puerto de Ciénaga Springs, es un lugar increíblemente bello de aguas cristalinas. A los buceadores les encanta sumergirse allí y uno de ellos, el 4 de mayo del 2015, mientras disfrutaba de la belleza submarina, se topó con algo inesperado. Dos esqueletos humanos estaban sentados en sillas de plástico, como si se hubieran reunido para descansar y charlar sobre algo. El buzo, asustado, salió del agua y llamó inmediatamente a la policía. Los buzos que se sumergieron bajo el agua tomaron algunas fotos y estas imágenes parecen una película en la que la gente moría de pánico, sentada en sillas. Los cráneos incluso seguían con las gafas de sol puestas. Pero el sheriff sospechaba que solo se trataba de una puesta en escena, y el buzo que volvió al lugar para examinar el espeluznante hallazgo lo confirmó. Los esqueletos no eran reales. Eran réplicas de calidad de esqueletos humanos de plástico. En uno de ellos había una nota: Bernie ha soñado con vivir en el río toda su vida. La policía pasó cerca de una hora examinando las fotos y los esqueletos antes de convencerse de que se trataba de una broma, que por cierto no estaba mal hecha. ¿Quién no ha oído hablar de Stonehenge? Unas piedras enormes que forman un círculo, con una base sin ningún tipo de refuerzo. Aún se desconoce la finalidad de este monumento. En el 2007, se encontró una estructura similar a 12 metros de profundidad en la bahía de Grand Traverse en el lago Michigan, Estados Unidos. Inicialmente el objetivo de la expedición era buscar barcos hundidos con la ayuda de sonares de nueva generación. Los científicos encontraron esta extraña construcción bajo el agua y no esperaban toparse con un monumento tan significativo, que es muy probable que tenga más de 9.000 años de antigüedad. La investigación reveló que muchas de las piedras tienen dibujos misteriosos que sobre todo se parecen a las figuras de animales extintos. Se han barajado varias hipótesis sobre qué pueblo podría haber erigido semejante estructura, pero ninguna de ellas se ha comprobado aún. Cerca de las costas de Fort Lauderdale, Florida, se encuentra un lugar bastante inusual. Se trata de un vertedero de neumáticos de automóviles en descomposición formado por 2 millones de neumáticos arrojados allí en la década de 1970. Se creó como resultado de una operación medioambiental fallida para crear un arrecife artificial. En la actualidad, los neumáticos se descomponen lentamente en las aguas costeras de Florida, lo que por supuesto causa daños irreparables al medio ambiente. Desde el 2001 se está llevando a cabo una limpieza a gran escala de la zona, pero lamentablemente hasta ahora solo se han logrado rescatar 73.000 neumáticos de los 2 millones que hay. La medicina de los siglos pasados parece barbárica en comparación con la actual. Los métodos curativos eran bastante limitados: sanguijuelas, inciensos, derramamiento de sangre y hechizos. Pero recientemente se ha encontrado algo en el fondo del mar que ha desvelado los misterios médicos de aquellos años. Frente a las costas de la Toscana se encontró un barco hundido de 2100 años de antigüedad. Los investigadores hallaron los restos de un botiquín bastante amplio, cuya antigüedad se calcula en torno al año 130 a.C. En su interior se encontraron 136 frascos de estaño y madera con medicinas, así como cubos, píldoras y pastillas. Curiosamente, la mayoría de las pócimas tienen una composición variada y compleja. Algunas píldoras contenían más de 10 extractos de plantas diferentes, otras estaban hechas de resina de pino, zinc, almidón e incluso verduras. Los científicos contaron con la ayuda de médicos y llegaron a la conclusión de que estos medicamentos se siguen utilizando hoy en día para tratar ciertas enfermedades, como las oftalmológicas y las gastrointestinales. Este descubrimiento nos permite conocer los secretos de una amplia gama de medicamentos que la gente utilizaba en épocas muy anteriores a la nuestra y que sorprendentemente eran bastante eficaces. En 1985, un cartógrafo famoso en aquel entonces descubrió un interesante hallazgo frente a la costa de Long Branch, Nueva Jersey. Eran los restos de 2 locomotoras de 1850. Por supuesto, ustedes podrían preguntarse de inmediato cómo pudieron terminar estos trenes en las profundidades del Mar Azul. Desafortunadamente, todavía no hay una respuesta definitiva, pero se puede suponer que estas locomotoras fueron transportadas por algún tipo de embarcación de gran tamaño, la cual podría haber naufragado. No muy lejos de este lugar se encontraron los restos de algún barco, pero no los han sacado a la superficie y por lo tanto no han sido analizados.
Muchos de ustedes habrán oído la leyenda inglesa del rey Arturo, la historia del gran guerrero que logró sacar una espada de una piedra. Según la mayoría de las versiones de esta leyenda, su espada Excalibur cayó a un lago cuando el rey estaba al borde de la vida y la muerte y nunca se volvió a ver, pero tal vez alguien la encontró. Por lo menos una parte de estos datos coincide, ya que la espada estaba parcialmente hundida en una piedra. Estaba a 11 metros de profundidad y junto a un río se encuentran las ruinas de un antiguo castillo de caballeros. Pero hay algunas inconsistencias. El castillo se utilizó entre los siglos XVII y XVIII, mientras que la espada se hizo en el siglo XIV. Estas espadas son muy raras, ya que solo se han encontrado 2 en los Balcanes en los últimos 100 años. Los tanques desempeñaron un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial, realizando funciones como el transporte de soldados, ataques al enemigo y defensa de bases. Fueron diseñados para resistir en combate gracias a su grueso blindaje, capaz de aguantar daños serios. No obstante, algunos tanques desaparecieron durante la guerra y estuvieron abandonados durante muchos años. Por ejemplo, en el 2016, unos buzos encontraron en las profundidades del río Don un tanque T-34 que llevaba allí desde la Segunda Guerra Mundial. El tanque fue sacado del agua con un equipo especial y restaurado como es debido a pesar de su peso de 30 toneladas y de llevar muchos años bajo el agua. Este proceso requirió un gran esfuerzo y conocimientos específicos. Pero la idea de restaurar el tanque y la posibilidad de utilizarlo posteriormente en un museo entusiasma a historiadores y aficionados a la Segunda Guerra Mundial. Recientemente en una isla tropical aparecieron los restos de una insólita criatura marina. El animal, cuya apariencia no tiene igual en el mundo de la ciencia, provocó un gran interés general y un debate científico. Desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando al mundo en completa confusión. Los isleños lo describieron como algo parecido a un dinosaurio, pero con algunas características sorprendentes, un pico en lugar de dientes y una cola inesperadamente peluda. Estas características no se dan en ninguna criatura marina conocida. Las especulaciones de que podría tratarse de un monstruo marino mutante se ven respaldadas por el hecho de que los delfines nacen a veces con pelaje corto, que pierden poco después de nacer. Tal vez fue una criatura con una mutación genética que hizo crecer el pelaje. En mayo del 2011, unos neoyorquinos descubrieron por casualidad otra extraña criatura en la orilla del East River. El monstruo tenía un tamaño impresionante. La longitud de su cuerpo superaba los 2 metros y su aspecto causaba desconcierto. La criatura desconocida se parecía a un pez con cabeza de perro. La foto del monstruo se propagó rápidamente por internet y los usuarios intentaron averiguar qué era. Expertos en zoología calmaron la discusión de los usuarios de la red. Dijeron que el monstruo no era más que un esturión del Atlántico. Esta especie de pez es bastante antigua, a veces incluso se le llama fósil viviente. Los esturiones del Atlántico se caracterizan por su gran tamaño. Su cuerpo puede alcanzar los 2,5 metros y pesar 140 kilos. En lugar de escamas, estos esturiones tienen 5 filas de placas óseas y dentículos. Por esta razón, su apariencia es diferente a la de otros peces y pueden confundirse con criaturas desconocidas. Al ver este video, uno puede pensar que el agua del río está pintada de rojo usando un programa para editar videos. Pero en realidad es un río de verdad. El río Palquela Pucamayu fluye a 100 kilómetros de la ciudad peruana de Cusco. Sus aguas son de color rojo carmesí intenso. Esta peculiaridad atrae a muchos turistas y es una especie de atracción natural de Perú. El agua del Palquela Pucamayu se tiñe de este color inusual solo en la temporada de lluvias. Durante el resto del año el agua es bastante turbia y de color marrón. Con la llegada de las lluvias, el río no solo cambia de color, sino que también se vuelve más ancho, profundo y claro. El río nace en la zona de la montaña Arcoíris. Estos relieves, por cierto, también tienen un aspecto fantástico. Sus capas coloreadas se formaron hace millones de años de arenisca roja, porque la influencia de muchos factores se tiñó de distintos colores. De la montaña Arcoíris, el Palquela Pucamayu obtiene una gran cantidad de óxido de hierro, que le da al río su color rojizo. Las ruinas sumergidas de la antigua ciudad de Atlit Jam se encuentran frente a la costa del pueblo de Atlit. El yacimiento fue descubierto en 1984 por el arqueólogo marino Ehud Galili. Y desde entonces, mediante largas excavaciones submarinas se han descubierto casas, tumbas y un pozo.
En el centro de este asentamiento, 7 megalitos están colocados en un semicírculo de piedra alrededor de un manantial de agua dulce que pudo haber sido el lugar de rituales con agua. Solo imagínense, este yacimiento data de entre los años 8300 y 8900 a.C. Abarca una superficie de más de 40.000 metros cuadrados. A pesar de que esta estructura no está bajo el agua, también merece especial atención. En la frontera entre Polonia y Alemania hay una estructura única, el Puente del Diablo, construido en 1860. Aunque algunos puedan pensar que una estructura tan asombrosa solo podría haber sido creada por Satanás o fuerzas divinas, en realidad es obra de la mano del hombre. La perfección matemática y la curvatura del puente están diseñadas para formar la mitad de un círculo perfecto. La idea del arquitecto consiste en que el reflejo en el agua dé la impresión de un círculo completo, lo que le da al puente el aspecto místico de un portal a otro mundo. Y a pesar de su tosca construcción de piedras heterogéneas, este puente es un brillante ejemplo de la armonía del arte humano y la ingeniería. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.